En nuestro 7º aniversario de bodas, mi esposo tomó de la mano a la hija de mi niñera y me dijo que estaba embarazada. El bebé era suyo. Había un atisbo de culpa en su rostro. Pero no mucha. Divorciémonos. Serafina está embarazada. Acaba de graduarse de la universidad y su maravillosa vida acaba de comenzar. No puedo permitir que otros hablen mal de ella. Tengo que darle un estatus apropiado. Le di una bofetada y le pregunté enojado ¿por qué? Hay tantos hombres en el mundo. La niña se sonrojó. Pero su voz no vaciló. Hermana. Tu familia me ha apadrinado durante muchos años y te estoy muy agradecido. Pero el amor es egoísta. No puedo renunciar a mi propio amor solo por gratitud. Es más, tú y tu hermano Damien no han podido tener un hijo después de tantos años de matrimonio. Su enorme patrimonio familiar no puede quedarse sin heredero. Me burlé. Como le gusta tanto recoger basura, claro que elegiré complacerlos. Sin embargo, en cuanto a esta propiedad familiar, el niño que lleva en el vientre probablemente no tenga derecho a heredarla. Cuando Damien me propuso el divorcio, acababa de sacar el último plato de la cocina. Hoy era nuestro 7º aniversario de bodas. Había planeado pasar un tiempo agradable con él e incluso abrí una botella de vino tinto que atesoraba desde hacía años. Inesperadamente Serafina llegó con un pastel durante la cena. Me dijo que había venido a felicitarnos por nuestro aniversario. Me sorprendió un poco, pero aún así la saludé con cariño. Justo cuando ponía el último plato en la mesa, Damien estaba sentado frente a mí. Dijo con voz grave, deja de estar ocupado. Siéntate. Tengo algo que decirte. Su expresión era muy seria. Serafina se sentó junto a Damien. Tenía los labios rosados y ligeramente hinchados. Y un rubor en sus mejillas. No dejaba de juguetear con la cuchara de porcelana que tenía delante. El ambiente era un poco extraño. Parecía que algo había pasado entre ellos mientras yo estaba ocupado en la cocina. Tomé un trozo de papel de cocina para limpiarme las manos. Y me ató el delantal. Y me sacudí. Te ves muy serio. Como si la comisión de inspección disciplinaria estuviera teniendo una conversación sincera conmigo. Una expresión de inquietud cruzó el rostro de Damien. Pero su tono seguía tan tranquilo como siempre. Bueno. Tosió levemente. Como si le costara decirlo. Después de una larga pausa, dijo, «Ca último día. Divorciémonos». Me quedé atónito por un momento. Luego inconscientemente respondí. ¿De qué hablas? Hay un forastero aquí. ¿No temes que se rían de ti? Me molestó un poco que bromeara en un momento tan inapropiado. Mi reacción hizo que Damien se viera un poco avergonzado. Miró a Serafina a su lado. Parecía nerviosa. Después de toser levemente otra vez. Me dijo lentamente, sé que es repentino para ti que mencione el divorcio. He estado luchando mucho tiempo durante este periodo. Pero ya no quiero ocultarlo. Entonces respiró hondo y me lo confesó, extraño a Serafina. Fue como un trueno en mi mente. ¿Quién eres, Sid? Mi hijo se levantó de repente en shock. Serafina era hija de mi ex niñera. Su madre había trabajado como niñera en mi familia durante más de 10 años. Ganaba dinero para atender a su esposo postrado en cama. Cuando Serafina era niña, siempre estaba sucia. Delgada y menuda. Mis padres sintieron lástima por ella y empezaron a apadrinarla desde que estaba en primaria. Hasta hace unos años. La fábrica de mi padre quebró. Su madre se fue de casa. En ese entonces, Serafina cursaba el primer año de universidad. Después de que la fábrica de mi padre quebró y acumuló muchas deudas, seguí apadrinándola hasta que se graduó de la universidad. En mi opinión, Serafina era una niña bien educada, 6 o 7 años menor que yo. Parecía frágil y débil. Nunca pensé que tendría una aventura con Damien. Los miré a ambos con incredulidad. Pero Damien parecía haber tomado una decisión. Simplemente tomó la mano de Serafina a su lado. Y sus dedos estaban entrelazados. Me dijo, la semana pasada descubrieron que Serafina estaba embarazada. El niño.
Es mío. Quizás la cantidad de información fue demasiada. Y no supe cómo reaccionar por un momento. Damien no se atrevió a mirarme a los ojos. Continuó. Sé que es cruel contigo. Pero no puedo permitir que el niño nazca fuera del matrimonio. Llevamos 7 años casados y no has podido tener un hijo. Mi madre insiste constantemente. Y estoy bajo mucha presión. Además, ojalá él. Serafina solo tiene 23 años. Soy 7 años mayor que ella. Renunció a su brillante futuro para estar con un hombre casado como yo. No puedo decepcionarla. Y no puedo permitir que otros hablen mal de ella. Te ruego que me dejes ir y que nos cumplas a Serafina y a mí. Te compensaré lo máximo posible en la división de bienes durante el divorcio. Sus palabras fueron como una espada. Me atravesaron el corazón. Hemos estado usando anticonceptivos todos estos años después de casarnos, porque siempre estábamos en la etapa de desarrollo de nuestras carreras. Y más tarde la fábrica de mi padre sufrió una crisis y quebró. Sucedió una cosa tras otra. Conocía todos estos procesos con claridad. Esta noche había planeado hablar con él sobre tener un hijo. Pero inesperadamente me dio una gran sorpresa primero. Resulta que cuando la gente se queda sin palabras y enfadada, incluso puede reír. ¿De verdad? ¿Cuánta propiedad me vas a dar entonces? La empresa en casa la construimos él y yo juntos. Había una sonrisa en mi rostro. Pero mis uñas se clavaban profundamente en mi palma. Justo cuando Damien estaba a punto de hablar. Serafina lo agarró por la esquina de la ropa y lo interrumpió. Temía que impulsivamente dijera algo sobre darme demasiadas pertenencias. Con voz sollozante. Dijo, hermano Damián, ¿que no lo hablaste conmigo antes de confesarle nuestra relación a la hermana? Me estás haciendo quedar como una amante despreciable que se entromete en tu matrimonio. Estaba tan enfadada que volví a reír. Tenía curiosidad por cómo definía su propia identidad. ¿Acaso también cree que quien no es amada es la amante? Parece que todos los años que mi familia le dio para estudiar fueron en vano. Serafina se levantó de la silla y se arrodilló frente a mí con un gesto de la mano. Hermana. Lo siento. Sé que no importa cómo te lo explique. No me perdonarás. Lo siento por ti. Échame la culpa. No pude evitar enamorarme de mi hermano Damien. No tiene nada que ver con él. Ella sollozó. Y las lágrimas brotaron de sus ojos. Tenía los ojos rojos. Con aspecto de conejito asustado, miré a la chica arrodillada frente a mí. Con lágrimas en los ojos, pero una mirada orgullosa y provocadora. Levanté la mano y le di una bofetada fuerte. La abofeteé porque estaba muy decepcionado de ella. Le pregunté con voz ronca. ¿Por qué? Hay incontables hombres en el mundo. El rostro de Serafina se puso rojo al instante. Pero su voz no vaciló. Hermana. Tu familia me ha apadrinado durante muchos años y te estoy muy agradecida. Pero el amor es egoísta. No puedo renunciar a mi amor solo por gratitud. Es más, tú y tu hermano Damien no han podido tener un hijo después de tantos años de matrimonio. Tu enorme patrimonio familiar no puede quedar sin heredero. Estaba tan furioso por sus palabras que me temblaba todo el cuerpo. Quería levantar la mano y abofetearla de nuevo. Damien se puso rápidamente frente a Serafina y recibió la bofetada. Protegió a la chica que estaba detrás de él y se distanció de mí. Cae el último día. Es todo culpa mía. Puedes pegarme o regañarme. Pero no culpes a Serafina. Es inocente. Esta escena me dolió profundamente. No pude evitar burlarme. ¿Es inocente? ¿Quieres decir que la obligaste? Y no llamó a la policía. Incluso está dispuesta a tener un hijo contigo. De verdad que se merecen el uno al otro. Cabrón y zorra. El rostro de Serafina palideció. Sus labios pálidos temblaban. La mirada de Damien se volvió fría poco a poco. Último día. Ten compasión de ti mismo. No seas tan cruel. Serafina es sencilla y amable. Y no se parece en nada a ti.
Para conseguir un pedido. Te emborrachaste con esos hombres del mundo empresarial. Te abrazaron. No sé si has hecho algo aún más excesivo. En cuanto a ser despreciable. ¿Quién puede ser más despreciable que tú? Había veneno en sus ojos mientras soltaba las palabras que ocultaba en su corazón. Mi cerebro dijo, zumbido. Y toda la sangre de mi cuerpo se me subió a la cabeza. La ira me hizo perder la cabeza. Tomé el vaso de la mesa y se lo tiré a Damien. El vaso no le dio en el hueso de la ceja y cayó al suelo. El sonido del cristal roto fue particularmente áspero en el espacio silencioso. Esos fragmentos punzantes se me clavaron en el corazón, uno a uno. Como 1000 flechas atravesándome el corazón. Damien. Hijo de puta. El rostro de Damien palideció por un momento. Sabía que había dicho algo malo y quería decir algo más. Les tiré toda la comida de la mesa. Fuera. Los dos. Fuera de aquí. Estaba histérica. A Damien le salía sangre de la ceja. Me miró como si estuviera loco. Con una mirada de horror y rabia en el rostro, Serafina se escondió detrás de él. Parecía muerta de miedo. Y se cubrió el vientre nerviosamente. Los ojos de Damien estaban inyectados en sangre. Estás loca. Eres simplemente una loca. De verdad que no sé qué vi en ti. Serafina tiene razón. Eres una arpía. Damien tiró de la mano de Serafina y cerró la puerta de golpe, furioso. El fuerte ruido de la puerta al cerrarse fue como un martillazo en mi corazón. Me costaba respirar. Después de un rato, la habitación quedó en silencio. El silencio era opresivo y sombrío. Como si un ratón gigante invisible me tragara. Sentí que me habían agotado todas las fuerzas. Mis piernas, como si fueran hielo enlatado, se amontonaron en una silla. Tenía muchas ganas de llorar, pero no pude derramar ni una lágrima con los ojos doloridos. Mi mente era un caos. El esposo que una vez fue cariñoso se arrancó la máscara de hipócrita. Y su verdadero rostro era tan repugnante. La chica a quien mi familia había apadrinado durante más de 10 años no dejaba de llamarme hermana y decir que me estaba sumamente agradecida. Pero a mis espaldas, ya se había acostado con mi esposo. Pensaba en sus manos entrelazadas. Se me revolvió el estómago y casi vomité. Quería desahogarme. Rugir. Pero tenía la garganta bloqueada y no podía emitir ningún sonido. Tenía el corazón en un puño. Incluso me castañeteaban los dientes. Al final juzgué mal a la gente que me rodeaba. Habíamos pasado juntos innumerables días y noches difíciles. Y lo acompañé desde la nada hasta alcanzar la gloria de hoy. Las imágenes de nosotros ocupados en la oficina destartalada. Y las escenas de mí asumiendo todo el trabajo yo solo para ahorrar dinero. Todavía estaban vívidos en mi mente. Pero ahora. Él sostenía la mano de otra mujer y me decía que estaba embarazada. Me dolía el corazón. Me dolía todo el cuerpo. Cuando nos casamos. La empresa acababa de empezar y no tenía ninguna ventaja competitiva en el mercado. Tuvimos que buscar trabajo por nuestra cuenta. Aunque mi familia tenía una pequeña fábrica. Se dedicaba a la exportación de ropa. Y no tenía nada que ver con la industria del software en la que estábamos iniciando un negocio. Los contactos de mi padre tampoco podían llegar a esta industria. Damien era de los que eran arrogantes hasta la médula y no se atrevía a hablar de negocios. Así que decidí encargarme del marketing. Mientras que Damien era responsable de tecnología y mantenimiento. En aquellos años por asuntos de la empresa, a menudo tenía que asistir a eventos sociales. A veces. Esos clientes malintencionados me ponían las cosas difíciles a propósito y me pedían que terminara el licor blanco que tenía delante. Pero tengo una alta tolerancia al alcohol. Incluso bebo mejor que la mayoría de los hombres. En el mundo de los negocios, la gente suele respetarse. Pero siempre hay algún canalla que con el pretexto de estar borracho, intenta aprovecharse de las mujeres. De vez en cuando. Cuando me siento agraviado, me quejo con Damien. Al oír esto, sus ojos se pusieron rojos de dolor. Me abrazó y dijo que jamás me decepcionaría.
Pero nunca imaginé que las palabras que dije cuando me sentí ofendido acabarían volviéndose en mi contra. El olor a comida llenó el aire. Y la espesa sopa me llegó a los pies. No me moví. Un timbre de teléfono interrumpió mis pensamientos. Miré el identificador de llamadas y vi que era mi suegra. El teléfono sonó y volvió a sonar. 3 veces seguidas. A regañadientes deslicé el dedo para contestar. La voz de mi suegra llegó al teléfono. Un poco enfadada. Caleste. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no contestaste el teléfono durante tanto tiempo? ¿Qué te pasa? Pregunté con voz débil. Mañana es el día en que tu padre debe ir al hospital para rehabilitación. No lo olvides. Recuerda llegar temprano. Su tono era tan arrogante como siempre. Lleno de aires de mando. Mi suegro se sometió a una operación de resección de un tumor cerebral hace 2 años. Su función nerviosa quedó dañada y el movimiento del lado izquierdo de su cuerpo quedó restringido. También tenía dificultades para hablar. Ahora necesita ir al hospital para rehabilitación todas las semanas. Excepto las primeras veces, cuando Amien acompañaba a su padre al hospital. Llevo 2 años ocupándome de todo. Mi suegra solo sabe tocar el modorn ni bailar square dance. Contratamos a varias cuidadoras. Pero todos lo dejaron después de un tiempo porque era demasiado dura. Al final, tuve que cuidarlo y levantarlo yo misma. Va al hospital a rehabilitación 2 veces por semana y recibe masajes y acupuntura en una clínica de medicina china 3 veces por semana. Su cuerpo va mejorando poco a poco. Ya puede caminar solo sin muletas una corta distancia. No estoy disponible mañana. Había quedado para tomar el té con una amiga. Me negué rotundamente. Mi suegra se enfadó. ¿Es más importante tomar el té de la tarde que acompañar a tu padre al hospital para rehabilitación? ¿Cómo puedes ser una nuera así? Mi suegra no era así antes. Incluso intentaba complacerme con esmero. Pero desde que la fábrica de mi padre quebró hace 3 años. Probablemente pensó que ya no podía confiar en mi familia natal. Y ahora tengo que vivir bajo la merced de su hijo. Su actitud se ha vuelto poco a poco autoritaria. Al ver que no respondí durante un buen rato, la mujer al otro lado del teléfono alzó la voz. No me importa lo que tengas que hacer mañana. Deja todo de lado y lleva a tu padre a rehabilitación primero. Ocúpate de otras cosas cuando regreses. Su actitud podría describirse como dura. Respiré hondo y dije con enojo, no sigas diciendo eso de tu padre. Desde una perspectiva legal. Solo Damien tiene la obligación de apoyarte. Como mucho. Solo soy un pariente tuyo. Y eso solo cuando mi matrimonio con Damien siga vigente. Si me divorcio de él. ¿Qué te crees que eres para mí? Mi suegra se quedó sin palabras. Su voz temblaba de ira. Y dijo, Caleste. Espérame. Esto no ha terminado entre nosotros. Entonces colgó el teléfono furiosa. Apagué el teléfono. Me quedé allí sentado, mirando el desorden en el suelo. Durante toda la noche. Es muy irónico. Originalmente planeaba celebrar 7 años de matrimonio con mi esposo. Pero inesperadamente. Se convirtió en el telón de fondo del cambio en nuestro matrimonio. Al amanecer. Llamé al servicio de limpieza de la propiedad. Luego fui al baño a lavarme y me puse un vestido. Justo cuando estaba a punto de volver a casa de mis padres. Damien regresó. En cuanto entró por la puerta, se enfureció conmigo, Caleste. ¿Cómo puedes ser tan ignorante? Mi madre es mayor. ¿Cómo puedes regañarla con palabras tan duras? Pensé un momento. No recuerdo haber regañado a su madre con palabras duras. No tuve tiempo de lidiar con su arrebato. Fui directo a la entrada a buscar mi bolso y las llaves del coche. Extendió la mano para detenerme. Ahora vas a disculparte con mi madre conmigo. Le aparté la mano. ¿Estás loco? Entonces saqué mis tacones del zapatero. Damien no me los soltaba. Me sujetó el brazo con fuerza y dijo, Caleste. El divorcio es un asunto entre nosotros.
No deberías desquitarte con mis padres. Siempre te han tratado como a su propia hija. Ahora ven conmigo a casa de mis padres y pídeles disculpas sinceras. Me tratan como a una bestia de carga. Aún así, dicen que me tratan como a su hija. Así tratan a su hija. Mi ira estaba a punto de estallar. Tomé un tacón alto y le di con el tacón fino a la frente. Contaré hasta 3. Suéltame. Hijo de puta. Antes de que pudiera decir el número 3, cuando levanté el brazo y estaba a punto de azotarlo, Damien se zafó de mi brazo y lo esquivó. Damien me miró en shock. Maldijo, ¿estás loca? ¿Estás loca? Maldita sea. Voy a divorciarme de ti. Me tranquilicé y dije palabra por palabra, el divorcio está bien. Pero quiero el 70% de la propiedad. Es imposible, respondió Damien con firmeza. ¿Por qué deberías obtener 70? Por mi sentimiento de culpa hacia ti. Te daré como mucho la mitad de la propiedad. Tómala o déjala. Si no la aceptas, podemos ir a juicio. Miré con frialdad a este hombre odioso. Así que darme la mitad de la propiedad ya es su concesión. Bien, ¿qué más puedo hacer? Te acompañaré hasta el final. Después de eso, tomé mi bolso y las llaves y cerré la puerta de golpe al salir. Conduje de vuelta a casa de mis padres. Pero al llegar, descubrí que no estaban. Últimamente siempre he tenido muchísimas cosas que hacer. Y hace más de medio mes que no voy a casa de mis padres. Llamé a mi padre y me enteré de que mi madre estaba enferma en el hospital. Tenía neumonía por gripe. Tenían miedo de que me preocupara. Así que no me lo dijeron. Fui al hospital en pánico. Inesperadamente me encontré con mis suegros, que venían a rehabilitación, en el estacionamiento del hospital. Mi suegro estaba sentado en una silla de ruedas, inclinando la cabeza. Cuando me vio, su expresión estaba llena de odio. Parecía querer regañarme. Me quedé sin palabras. He cuidado a este anciano durante más de 2 años. Lo llevaba al hospital y a la clínica de medicina china 5 días a la semana. Su esposa y su hijo no se preocupan en absoluto por él. Ahora simplemente no lo llevé al hospital ni una vez. ¿Y me guarda rencor? Claro que sí. La misma clase de gente viene de la misma familia. Todos son unos desagradecidos. Cuando mi suegra me vio, se cruzó de brazos y sonrió con desprecio. Bueno. ¿Sabes que te equivocaste y viniste a disculparte conmigo? Si te arrodillas y me suplicas, di que te equivocas. Quizás mi esposo y yo te perdonemos. De lo contrario, ni se te ocurra volver a entrar en la casa de Damien. Es como si de verdad me importara entrar en su casa. La miré con desdén. Puse los ojos en blanco y respondí, si tienes un problema mental, ve al médico mientras estás en el hospital hoy. No hagas el ridículo. Giré la cabeza y caminé hacia el ascensor de hospitalización. Mi suegra se enfadó. La oí maldecir a gritos detrás de mí. Unos minutos después, Damien me llamó. Bloqueé su número directamente. No necesité pensarlo para saber que su madre debía haber ido a quejarse. No estaba de humor para escuchar sus quejas. Él era mi esposo. Por nuestro cariño conyugal, toleraba a sus padres. Ahora lo veo. Es un cabrón tramposo. ¿Cómo pudo pensar que me las arreglaría con sus padres? El ascensor subía directamente al piso 12. Y llegué a la sala de mi madre. Cuando la vi, me operaron la nariz. Mamá. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma? Me pone muy triste. Mi madre sonrió y me dio una palmadita en la mano. Decírtelo solo te preocuparía. Las condiciones médicas aquí son muy buenas. Mi neumonía no es grave. Estaré bien después de unos días de ver versos con los ojos cerrados. No pude contener las lágrimas. ¿Cómo no iba a ser grave? Ha perdido mucho peso y se ve muy demacrada. Mi padre tiene barba incipiente. No puede ser una simple neumonía. Con la excusa de bajar a comprar algo. Salí de la sala y fui directamente al consultorio médico.
Después de preguntarle, me enteré de que mi madre estaba hospitalizada porque le detectaron un colposcopia grande e irregular en el pulmón. Después de extirparme el pólipo mediante cirugía, enviaron el tejido para su análisis y diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa temprana. El médico me dijo que no me preocupara demasiado. Se ha programado el tratamiento de seguimiento. Mantener una buena actitud y una nutrición adecuada serán útiles para el tratamiento de seguimiento. Después de salir del consultorio, me acuclillé en la escalera y lloré un buen rato. Como hija, ni siquiera sabía que mi madre estaba enferma. Solo tuvo a mi padre a su lado durante la cirugía y la hospitalización. Pero en esa familia, yo era como una criada cuidando al padre de Damien. Después de 7 años de matrimonio, ¿qué he ganado? Me sequé las lágrimas y regresé a la sala. Fingí estar bien. Durante los siguientes días estuve hospitalizado con mi madre. Mi madre me insistió varias veces en que volviera a casa lo antes posible. Dijo que solo necesitaba que mi padre la cuidara. Entendí lo que quería decir. Después de todo, estoy casada. Y si no vuelvo a casa en mucho tiempo, Damien podría ser infeliz. En ese momento, no quería decirles a mis padres que me iba a divorciar. Simplemente les dije que todo estaba arreglado en casa y que no tenían que preocuparse. Mi tarea actual era cuidarla bien. Pero nunca imaginé que Damien traería a Serafina a la sala de mi madre. No sé de dónde sacaron el número de la sala. Cuando los dos entraron del brazo en la sala de mi madre, me quedé atónito. Y mi madre se quedó aún más sorprendida. Damien intentó retirar la mano apresuradamente. Pero Serafina la sujetó con fuerza. Le grité furiosamente a Damien en voz baja y los empujé. Podemos hablar de esto en casa. No molestes a mi madre en el hospital. Serafina me miró provocativamente y dijo: el divorcio no es algo de lo que avergonzarse. ¿Por qué tenemos que hablar de ello en casa? Soy soltera y no tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Hermana. Alzó la voz deliberadamente. Bajé la voz y volví a rugir: Damien. Toma a tu mujer y lárgate de aquí. Si no, llamaré a la policía. Serafina no lo dejó pasar. Solo estoy aquí para preguntarte una cosa. ¿Por qué quieres apropiarte del 70% de los bienes conyugales de Damien? La empresa la dirige el hermano Damien. Tú solo eres una ama de casa. Todo lo que comes y vistes se compra con el dinero que ganó el hermano Damien. ¿Qué derecho tienes a pedirme tantas cosas? Solo te estás aprovechando de su honestidad. Te lo digo. Conmigo presente. No te dejaré triunfar. Parecía agresiva y furiosa. Era como la esposa legal que cuestiona a la amante que intentaba apropiarse de las propiedades de su esposo. La voz emocionada de mi madre llegó desde la sala: cae el último día. ¿Te vas a divorciar de Damien?, supliqué en voz baja. Damien. Serafina. Mi madre acaba de ser operada y no puede ser estimulada. ¿Podemos hablar afuera? En ese momento se escuchó un suspiro apagado. Mi padre salió de la sala. Nos miró fríamente a los tres que nos jalábamos y al instante lo comprendió todo. Su mirada era penetrante al observar a Serafina. Serafina se encogió involuntariamente y soltó rápidamente las manos que tiraban de mi ropa. Los ojos de mi padre estaban llenos de decepción y frialdad. Después de todo, Serafina era alguien a quien mi familia había apadrinado durante más de 10 años. Pero ahora se había convertido en la amante que interfería en mi matrimonio. La voz de mi padre era fría como el hielo. ¿Así te enseñaron tus padres a ser una persona? Eres una ingrata y una descarada. El cuerpo de Serafina tembló. Al encontrarse con la mirada de mi padre, se sonrojó de vergüenza. Argumentó en voz baja: tío. No se pueden forzar las cosas del corazón. El hermano Damián y yo estamos enamorados. No hice nada malo. En cuanto al dinero que tu familia me patrocinó antes, te lo devolveré todo. Mi padre soltó una risa fría y la ignoró. En cambio, se giró para mirarme. ¿Qué vas a hacer? Su voz era fría. Pero sus ojos estaban llenos de lástima. Le di una sonrisa amarga.
La mujer con la que está embarazada y me lo restregó en la cara. ¿Qué más puedo hacer? Solo puedo divorciarme. Mi padre volvió a preguntar, ¿y entonces cómo vas a dividir los bienes? Le dije, pienso pedir el 70% de los bienes conyugales. Mi padre asintió, es razonable. Yo aporté el capital inicial para esa empresa. Darle 30 ya es una obra de caridad. Serafina volvió a exclamar, ¿por qué? Es la compañía del hermano Damián. ¿Qué derecho tienes a llevarte 70? Mi padre la miró con fiereza. Ella se calló a regañadientes, pero seguía murmurando. Mi padre levantó la mano y le dio una bofetada fuerte. Eres peor que un animal. Esta bofetada es para darte una lección en nombre de tu madre. Como no sabe cómo disciplinar a su hija, yo lo haré por ella. Serafina estaba aterrorizada y se quedó allí rígida. Damien se adelantó de inmediato y jaló a Serafina detrás de él. Papá. Hablemos con propiedad. ¿Qué sentido tiene golpear a alguien? Aunque lo cuestionaba. Su voz era suave como un mosquito. Tenía algo de miedo y respeto hacia mi padre. Hubo una vez que, para casarse conmigo, se postró y trató de complacer a mi padre. Más tarde. Después de casarnos, mi padre obtuvo 3 millones como capital inicial para la empresa. En ese momento casi se arrodilló y contraleyó a mi padre. La voz de mi padre tenía una innegable fuerza opresiva, Damien. Considerando que eras el esposo de mi hija. No quiero complicar las cosas. Toma 30 de la propiedad y vete. De lo contrario. Aunque agote todas mis propiedades, me aseguraré de que nunca tengas paz. Sabes que puedo hacer lo que digo. Prefiero morir juntos que dejar que intimides a mi hija. Mis ojos se encendieron. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Damien palideció. Y finalmente apretó los dientes y asintió. Naturalmente él entendía el significado de las palabras de mi padre. Mi padre añadió, envíame el acuerdo de divorcio mañana a más tardar. Si haces alguna mala jugada en el contrato, te haré pagar. Tras una pausa. Dijo, por cierto. Serafina dijo que devolvería todo el dinero que la patrociné. Mañana le daré un desglose detallado. Por suerte. He llevado las cuentas. El cuerpo de Serafina se tambaleó. Y casi no pudo levantarse. Damien la sostuvo a tiempo. Y no se cayó. Un mes después, Damien y yo obtuvimos el certificado de divorcio. Según el contenido del acuerdo de divorcio. Dividimos la propiedad. Damien quería la empresa. Lo discutió conmigo y me ofreció intercambiar todos sus bienes por las acciones de la empresa. Acepté. Claro. Solo quería los 70 que me pertenecían. Así que reunió más de 10 millones y me transfirió la parte que me correspondía. Habían pasado más de 3 meses desde que nos divorciamos. Damien había alquilado temporalmente una vivienda reubicada. Estaba esperando que la empresa generara ganancias y mejorara la situación. Con el dinero que obtuve del divorcio, usé una parte para comprar una villa. Pensé que, tras divorciarme de Damien, pasaría por una transición dolorosa. Pero había tantas cosas que hacer. Ni siquiera tuve tiempo de estar triste. Llevé a mis padres de viaje. Después de regresar, decoré la villa y planté flores y césped. Sentía que había un sinfín de cosas que hacer cada día. El tiempo pasó volando. Y más de medio año pasó en un instante. A finales de año, Serafina dio a luz. Tenía un par de gemelos fraternos de diferente sexo. No pregunté por ello deliberadamente. Damien ofreció un gran banquete. Incluso organizó una fiesta en la plaza a la entrada de la comunidad donde vivían e invitó a una persona de mentiras, celebridades de Steam e Internet a ayudar. Media ciudad lo sabía. Esto no me conmovió, ya que me estaba preparando para fundar una empresa. Tras hablar con mi padre, decidí retomar su antiguo negocio. Abriría una fábrica de ropa interior térmica. Y también hacer ropa de yoga. Así, habiendo cumplido mi obsesión, podríamos vender productos todo el año. Esta vez, nos centramos en el mercado nacional. Mi padre tenía décadas de experiencia en gestión de fábricas y en la producción de ropa.
Lo contraté como mi asesor de producción. También contraté a 2 diseñadores jóvenes y competentes con un salario alto en la industria y formé un equipo de ventas. Se encargaron respectivamente del comercio electrónico y las ventas físicas. Para las ventas fuera de línea, íbamos principalmente al mercado, supermercados y otros lugares para colaborar. En las primeras etapas del comercio electrónico suministrábamos principalmente productos a streamers en vivo y otras empresas de comercio electrónico. No vendíamos al por menor, sino que nos dedicábamos principalmente a la venta al por mayor o a la venta directa. Probablemente porque conocíamos el negocio. La fábrica de ropa funcionaba a la perfección. Aunque no era como la empresa de software de Damien, donde cada pedido podría valer cientos de miles o incluso millones de yuanes. Pero comida, ropa, la vivienda y el transporte son necesidades básicas. Mientras operemos bien, tendremos un flujo constante de negocios. Llegó el invierno otra vez. Gracias a la recomendación de muchas celebridades de Internet, las ventas de nuestra ropa interior térmica aumentaron drásticamente. Nuestra tienda online seguía recibiendo nuevos pedidos. Los trabajadores trabajaban en 3 turnos. Y las máquinas de coser funcionaban tan arduamente que casi echaban humo. Cuando se acercaba el festival de primavera, una amiga vino a mi fábrica a elegir trajes térmicos para los mayores de su familia durante el festival. Después de elegir, tomó té Gong Fu conmigo en mi oficina. Durante la charla, mencionó que el padre de Damien había fallecido hacía unos días. Dijo, déjame contarte. El padre de Damien falleció anteayer. Y la casa apestaba fatal. Me quedé un poco impactado. Aunque su padre tenía una lesión cerebral y le costaba moverlo, su salud seguía siendo relativamente buena. ¿Cómo pudo morir tan pronto?, dijo mi amigo. Escuché que tenía llagas por todo el cuerpo y murió de dolor. Damien dejó a su padre en casa y lo ignoró. Llevó a su madre a cuidar de Serafina y los gemelos. Su madre iba a casa una vez por semana y cocinaba comida para una semana y la guardaba en el refrigerador para que este padre la calentara y comiera solo. Al principio, su padre aún podía moverse. Más tarde supe que no podía levantarse de la cama y tenía tanta hambre que lloraba en casa todos los días. Más tarde, de repente dejó de hacer ruido. El vecino de al lado se preocupó de que algo hubiera pasado y llamó a la policía. Cuando llegó la policía, ya estaba muerto. Y la casa apestaba. Esto fue realmente trágico. Me quedé atónito. Mi amigo añadió, esto no ha terminado todavía. Aún más indignante es que antes de que enterraran al anciano, la madre de Damien encontró una nueva pareja. Había tenido un amante fuera de casa durante los últimos 2 años y esperaba con ilusión la muerte del anciano. Recordé los 2 años que el padre de Damien estuvo enfermo. A su madre no le importaba en absoluto su estado. Se vestía elegantemente todos los días, salía temprano y regresaba tarde. Probablemente ya tenía a alguien afuera en ese momento. Supongo que Damien era igualito a su madre. Simplemente lo escuché y no me lo tomé tan a pecho. Después de todo, que la familia de mi exmarido mienta o muera no es asunto mío. 2 meses después, Damien vino a buscarme. El guardia de seguridad de la fábrica no lo conocía. Dijo que estaba allí para revisar la mercancía y se registró en la puerta antes de entrar. Encontró mi oficina. En ese momento estaba discutiendo el diseño de la nueva ropa de yoga de primavera y verano con el diseñador. Cuando lo vi asomándose por la puerta de la oficina, con aire furtivo, le reprendí con rabia, ¿qué haces aquí? Damien inmediatamente esbozó una sonrisa halagadora. Le pedí a la diseñadora que volviera y hiciera algunos cambios. La encontraría más tarde. Damien la envió a la puerta y luego la cerró. Lo miré con frialdad. El hombre que antes era alegre ahora tenía el rostro demacrado y la ropa arrugada. Caleste. Vine a verte esta vez porque quiero que me hagas un favor. Seguí sin decir nada. Sonrió torpemente y se dijo a sí mismo, mi empresa está en problemas. Varios pedidos grandes se renovarán cuando venzan el mes que viene. Encontraron otra empresa de software. ¿Podrías hablar con ellos por mí? Estoy dispuesto a reducir el precio un 10%.
Así que ese era su plan. Puedes ir a hablar con ellos tú mismo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Me burlé. Una expresión de arrepentimiento se dibujó en su rostro. El año pasado ofendí al responsable de 2 de ellos. La situación del mercado ha sido mala durante los últimos 2 años. Me pidieron que redujera la tarifa del servicio en un 10%. Pero me negué rotundamente. Cuando los contratos venzan este año. Estos 2 no los renovarán. No sé qué pasa. Y los otros pedidos grandes tampoco se renovarán. No sabía que sería así. De haberlo sabido, habría aceptado rebajar el precio un 10%. ¿Ya negociaste con todos estos clientes? ¿Podrías ir a hablar con ellos? Acepté bajar el precio ahora. No te preocupes. Definitivamente te daré tu parte cuando termine. Fue un completo idiota. En los últimos 2 años. Desde entonces, muchos proveedores de servicios de software han tomado la iniciativa de reducir precios. Su empresa de software no es como esas compañías internacionales cuyos sistemas son irreemplazables. ¿De qué demonios está tan orgulloso? Sonreí levemente. Había un destello de esperanza en sus ojos. Sonreí y dije, si Damien viene aquí a pedir ropa interior térmica. Le daré la bienvenida. Pero de otros asuntos, no hay necesidad de hablar. Lo que dices no tiene nada que ver conmigo. De verdad que no entiendo cómo te atreves a venir a mí. Recordando los insultos que una vez me lanzó. Se lo recordé. Después de todo, buscar negocios como este es algo despreciable. Tú mismo lo dijiste. ¿Por qué estaría tan ansioso por hacer algo así? Damien estaba tan ansioso que casi lloró. Pero no estaba de humor para verlo hacerse la víctima. Llamé directamente a los guardias de seguridad y le pedí que se fuera. Después de que Damien se fuera, miré la información del pedido que me envió el gerente profesional que contraté y me reí. Desde que mi fábrica textil se estabilizó, me asocié con un amigo para registrar una empresa de software. Pero mi información no aparece entre los datos de los accionistas. El negocio de la empresa es básicamente el mismo que el de Damien. En los últimos 2 años, he fichado a varios ingenieros de software competentes de su empresa. Y también he conseguido la mayoría de los pedidos. Ahora quiere que lo ayude con las negociaciones. Eso sería como obligarme a conseguir clientes para mí. La empresa de Damien solicitó la liquidación por quiebra 2 años después. La empresa fue clausurada. Incluso los escritorios y sillas de la oficina fueron confiscados por la entidad crediticia para saldar las deudas. Y en ese momento comencé una nueva relación. La otra persona es profesora de física en una universidad. También se divorció. Supe que rompió pacíficamente con su exesposa. Ella se quedó en la institución de investigación física en el extranjero. No volveré al país. Obtuve la tarjeta verde y me casé con un extranjero. Lo conocí por recomendación de un amigo. Es un poco aburrido, pero también tiene buen humor. Es una contradicción. ¿Verdad? Pero cuando lo veas y charles con él, descubrirás que estas 2 descripciones le quedan perfectas. Normalmente o usualmente. No hablamos mucho. Él está ocupado con la investigación física. Y yo con la gestión de la fábrica. Cuando tenga vacaciones, reservaré tiempo para acompañarlo a pasear y relajarme. 2 años después de nuestra boda. Quedé embarazada. Cuando mi esposo me acompañó al hospital para un chequeo prenatal, nos encontramos inesperadamente con Damien y Serafina. Iban siguiendo una ambulancia. Lloraban mientras corrían. Había un niño de unos 5 o 6 años en el vehículo. Cubierto de sangre. El vehículo de traslado se dirigió rápidamente a urgencias. Después de que se cerrara la puerta del quirófano. Los 2 se desplomaron en la puerta y lloraron. Después de que terminé el examen y bajé, oí a la gente comentar que un niño de unos 5 o 6 años se cayó del piso de arriba y lo llevaron al hospital. Desafortunadamente no había cumplido mi odisea. No sobrevivió. De repente. La imagen de Damien y su esposa empujando a ese niño y corriendo me cruzó por la mente. ¿Sería su hijo? No fue hasta más tarde que supe toda la historia.
Escuché que la madre de Serafina y Damien era adicta al mohorn. Para ir a jugar a mohorn. Encerraron a los dos niños en casa. No había mucha comida. Por la tarde. Los niños tenían tanta hambre que querían encontrar a su madre. Pero no pudieron comunicarse por teléfono. El niño recordó la televisión que veía y pensó que podía deslizarse por el árbol que estaba fuera de la ventana hasta el primer piso. Quería hacer lo mismo. La familia de Damien vivía en el cuarto piso. Y resultó que había un árbol grande, lejos de la ventana. La niña se sentó en un taburete. El niño se subió a la ventana. Como resultado, se quedó dormido y se cayó directamente del balcón. La niña estaba tan asustada que lloró a gritos y asomó la mitad del cuerpo. Llorando y llamando. Hermano. Hermano. Esto llamó la atención de la gente de abajo. El vecino llamó a la policía y forzó la puerta. Solo entonces encontraron al niño que se cayó en la zona verde de atrás. Así que llamaron rápidamente a la línea de emergencias 120 e informaron a Damien y a su esposa. Al oír esto me quedé tan impactado que no pude hablar durante un buen rato. Así su familia destruyó una vida plena. Pensé en la grandeza del nacimiento de los dos hijos. El final actual es realmente lamentable. Más tarde Damien y Serafina se divorciaron. Y Damien obtuvo la custodia de su hija. Desde la muerte de su hijo, Serafina ha estado en un estado de semidesmayo. Sigue buscándolo de vez en cuando. La madre de Damien fue expulsada de casa por él y nunca más podrá regresar. Fue a buscar a su antiguo amante. Pero cuando los hijos del anciano se enteraron, se opusieron firmemente a su relación. Ambos fueron a un hotel en secreto. Fueron descubiertos en el acto por la hija del anciano. Y la ropa de la madre de Damien fue tirada abajo del hotel. Finalmente, tras haber cumplido mi odisea, el personal del hotel encontró 2 prendas que los clientes habían dejado en la habitación para que ella las usara. Y luego pudo caminar a casa. Después de este incidente oí que se fue. Nadie sabe a dónde fue. Unos 2 años después, me encontré con Damien en la calle por casualidad. En ese momento mi esposo sostenía a nuestra hija. Y yo sostenía el brazo de mi esposo. Listos para ir al centro comercial a comprar provisiones para nuestra hija, nos topamos con Damien de frente. Abrió la boca como si quisiera saludarme. Pero seguí hablando con mi esposo y bromeando con nuestra hija de vez en cuando. Ni siquiera lo miré. Parecía que se oían sollozos detrás de mí. Pero no pude oír con claridad porque las risitas de nuestra hija las ahogaban. No miraré atrás. Porque mi vida feliz está por delante. Fin del texto completo. Ese día fui a casa de Loki con antelación para esperarlo a que volviera del trabajo. Una mujer desconocida entró escribiendo la contraseña de la cerradura de su puerta. Dijo que se había equivocado de puerta. Y supe que Loki me había engañado. Cuando Loki me llamó, Dalila me acababa de regañar. Le pedí que adivinara la contraseña de la cerradura de la puerta de Loki. Al principio me regañó. Me preguntó si estaba loca. Luego me regañó por no preguntarle a Loki la contraseña de su casa cuando la olvidé, y en cambio venir a molestarla. Una persona que no tenía nada que ver. La animé. Adivina. Si aciertas, te enviaré un sobre rojo. No conocía bien a Loki. Y las contraseñas que adivinó estaban desordenadas. Incluso me dijo la contraseña de la cerradura de mi puerta. Pero nunca acertó. Seguía intentándola convencer para que continuara. Pero me regañó por usarla para pasar el rato sin motivo. Dijo, si tú y Loki no me dicen la contraseña, ¿cómo puedo adivinarla? Si pudiera adivinarla fácilmente. Eso sería muy extraño. Calíope. En este momento. Deberías adivinar mientras Loki me decía la contraseña. Yo también lo pensé. ¿Qué clase de relación tan íntima debe ser para poder revelar fácilmente la contraseña de la cerradura? Además, esa extraña mujer se saltó la contraseña correcta a la primera. Si fue casualidad. Yo mismo pensé que era absurdo. Loki parecía de buen humor. Me dijo por teléfono que me había preparado una sorpresa. Dijo: Calíope.
Te extrañé muchísimo durante el medio mes que estuviste de viaje de negocios. Le dije que no bromeara. Entonces me lo dijo en serio. Calíope. Es verdad. Durante este medio mes pensé en ti al ir y al volver del trabajo. Contaba los días cada día. Esperando con ansias tu regreso. Coincidió en que me acusó de haber pasado los fines de semana, solo en casa por mi viaje de negocios. Luego su tono subió de tono. Por suerte. Tu viaje de negocios terminó. Podré verte en 10 minutos. Claro. No creí sus dulces palabras. Mientras decía tonterías por teléfono. Acabo de pensar en esa mujer extraña. No estaba seguro de cuándo empezó Loki con ella. Pero estaba seguro de que debieron haber estado juntos durante el medio mes que estuve fuera. Después de todo, cuando no estaba de viaje de negocios, Loki era muy apegado a mí. Probablemente no tenían mucho tiempo para estar juntos. La única vez que Loki podía darle la contraseña de la cerradura e invitarla a su casa era cuando yo no estaba. No creía que se sintiera solo. Con esa mujer en sus brazos. Debería estar cansado de lidiar con mis mensajes y llamadas. Quizás cuando le enviaba mensajes. Decía que me extrañaba mientras abrazaba y besaba a esa mujer al mismo tiempo. Mientras escribía, decía que ansiaba mi regreso. También se quejaba de que los días pasaban demasiado rápido y el tiempo que pasaban juntos era demasiado corto. Parecía que nunca lo había visto con claridad. Era tan hábil para moverse entre dos mujeres. Podía persuadirla y a la vez persuadirme a mí. Loki me pidió que abriera por teléfono. No oí sus golpes. Parecía seguro de que lo estaría esperando en su casa. Le dije que no podía ir a su casa por algo. No me creyó y pensó que bromeaba. Entonces escribió la contraseña. Fue ese sonido. Pensé que había regresado temprano. Me quedé en la puerta llena de alegría. Lo esperaba. Planeaba darle un fuerte abrazo. Pero resultó ser una cara extraña. Esa persona ni siquiera miró a su alrededor. Simplemente puso cara de pánico al verme y se disculpó, diciendo que se había equivocado de puerta. En ese momento pensé que algo andaba mal. No oí el sonido de la contraseña incorrecta al introducirla. No tenía sentido que la escribiera correctamente a la primera. Ni siquiera cuando adiviné la contraseña de la cerradura de Loki. No lo adiviné bien después de intentar recordar todos los días relacionados con nosotros. Loki me dijo con una sonrisa pícara que había cambiado el orden de los días cuando estábamos juntos. Si Loki no me lo hubiera dicho, no habría podido adivinar la contraseña. Mi primera reacción en ese momento fue que Loki también le había dicho a esta mujer la contraseña de su casa. Siguiendo esta línea de pensamiento, Loki me había engañado. Dijo que era una pequeña mentirosa. Fingiendo que no había estado en su casa cuando sí. Dijo. Calíope. Soy muy observador. Me di cuenta de que habías estado aquí porque ordenaste el sofá antes de irte. No me quedé mucho tiempo en casa de Loki. Casi siempre. Me senté en el sofá a descansar. Fui directo a su casa después de bajar del avión. Originalmente había planeado echarme una siesta en el sofá. No esperaba que ocurriera semejante accidente. Después de que esa mujer se fue, no pude dormir en absoluto. Me senté allí y seguí analizando la situación actual. Tras concluir que Loki me había engañado, observé atentamente su casa. No encontré nada de otras mujeres, salvo mis pertenencias. Por la personalidad de Loki, también podía suponer que limpiaría todo rastro de esa mujer. Incluso podría suponer que Loki le había dicho a esta mujer que volvería hoy. Así que le pidió que no volviera. Quizás también podría inferir que el supuesto error de esa mujer era simplemente una forma de exponer deliberadamente sus defectos. Estaba deseando que descubriera la aventura entre Loki y ella, y luego romper con él. Así podría entrar y salir de la casa de Loki sin problema. Ahora solo Loki se mantenía al margen. Se quejó. Calíope. Sabes claramente que tengo muchas ganas de verte. Aunque tengas algo muy importante, deberías pensar que no te he visto en 15 días y que deberías estar esperándome en casa.
Aunque me dejes verte solo un segundo. No me habría ofendido tanto. Estaba acostumbrado a expresar su dependencia y amor por mí. Cuando le dije que me iba de viaje de negocios. Me besó mientras suspiraba porque lo dejaba otra vez. Siempre hacía que nuestra breve separación pareciera una despedida para siempre. Ahora que lo pienso. ¿Cómo podía estar triste por fuera y estar eufórico por dentro? Incluso le envió un mensaje a esa mujer un segundo después de que yo llegara al aeropuerto. Le decía que por fin me despedía. Me suplicaba, con un suspiro sofocante. Calíope. ¿Vendrías a verme? Usé el cansancio como excusa para negarme a ver a Loki. También tenía los días contados. Anhelaba el día en que pudiéramos vernos. Incluso cuando llegué a su puerta, le tomé una foto y le envié un mensaje. Diciendo: Loki. He vuelto. Ven a verme. Pensé que en ese momento estaría tan nervioso y emocionado como yo. Contando el tiempo para encontrarnos. Pero al final, mi sinceridad demostró que era un tonto. Así que me obligué a aceptar que Loki me había engañado y a renunciar a mi amor por él. Ahora no lo extraño y tampoco quiero verlo. Supe que Loki vino a verme porque oía el sonido de la cerradura con contraseña afuera de la puerta, indicando constantemente que la contraseña se había introducido mal. Después de volver de la casa de Loki, me vengué cambiando la contraseña de mi casa. ¿Lo ves? Ya ves. Mientras no le diga cuál es mi nueva contraseña, solo podrá seguir escribiéndola mal. Confirmé una vez más que era pariente de esa mujer. Lo observé mientras adivinaba mi contraseña una y otra vez erráticamente. Finalmente cumplió su promesa. Finalmente se dio cuenta de que había cambiado la contraseña sin que él lo supiera y empezó a llamar a mi puerta. Incluso sostuvo las bolsas grandes y pequeñas y me explicó. Calíope. Fui a comprarte regalos. Así que volví un poco tarde. Era muy listo y sabía que había algo raro en mi repentina negativa a verlo. Pero solo pudo encontrar un pequeño fallo en este asunto después de especular una y otra vez. Y de repente recordé una frase de internet: cuando una persona se esfuerza por complacer a los demás sin ningún motivo. A menudo es una señal de culpa por haber hecho algo malo. Loki encajaba perfectamente en esta descripción. Cuando Loki me llamó, su tono estaba lleno de sospecha. Calíope. ¿No estás en casa? Regresé al dormitorio, fingí que me despertaba y le pregunté qué había pasado. No mencionó el asunto en mi puerta. Simplemente me preguntó por qué sonaba tan cansado. Le dije que la carga de trabajo de este viaje de negocios era grande y complicada. Tampoco mencionó haberme visto. Solo me aconsejó que siguiera durmiendo. Podemos vernos de nuevo cuando tengamos tiempo. Antes de colgar, me preguntó de nuevo con incertidumbre: Calíope. ¿Me ocultas algo? Le pregunté de vuelta: ¿y tú? ¿Me ocultas algo? Me lo dijo muy directamente. Sabía que no confesaría lo que había hecho mal sin pruebas. Al segundo y tercer día, usé mi trabajo como excusa para rechazar las citas de Loki. Aún mantenía ese tono de aprobación. Me culpaba por dejarlo solo tanto tiempo y hacer que el medio mes se alargara cada vez más. Al final, vino a bloquearme abajo en mi empresa. Me llamó. Calíope. Baja y déjame verte. Una sola mirada me basta. Últimamente me siento tranquilo y relajado. Déjame asegurarme de que estás bien y luego me iré sin molestarte. Cuando bajé a verlo, me veía muy cansado. Se sobresaltó y me preguntó qué había pasado. Le dije: Loki. Algo anda mal con el trabajo durante el viaje de negocios. Tengo que ir a ocuparme de eso mañana. Me preguntó nervioso. ¿Es en serio? ¿Quieres que te acompañe? Retiré mi mano de la suya, me froté las sienes y se lo dije. Está bien. Iré y me encargaré de ello. Entonces lo miré y le dije. Nos vemos después de resolver el asunto. Asintió y finalmente accedió a irse. Esa noche. También le mostré mi boleto de avión y conversé con él sobre algunos acontecimientos del pasado. Durante los primeros viajes de negocios, no pudo soportar el dolor de la separación.
Así que tomó un avión a la ciudad donde yo estaba de viaje de negocios los sábados solo para verme y aliviar su enfermedad. Lo culpé por el alto costo de la reunión. Pero simplemente me lo dijo. Calíope. Mientras pueda verte, no pasa nada. El tiempo pasó rápido. En mi memoria, Loki parecía estar dividido en dos personas distintas del Loki actual. Una me amaba de verdad. Y el otro solo fingió amarme. No me fui. Llamé a la puerta de Loki en el momento justo. Todavía calculé mal la hora en que aparecería esa mujer. Cuando Loki abrió la puerta, solo estaba él dentro. Suspiré en secreto, pensando que había desperdiciado una oportunidad en vano. Cuando me senté en el sofá de la casa de Loki, me sirvió un vaso de agua y me preguntó por qué había aparecido en ese momento. Sabía que en ese momento debería haber estado en un avión volando a otra ciudad a 10.000 metros de altitud. Pero tenía que atrapar a esa mujer. Así que tuve que crear una oportunidad para que se conocieran. Y esta oportunidad me exigía irme. Sonreí y se lo conté. Dijeron que lo solucionaron temprano esta mañana. Así que no tengo que ir. Loki dijo que iba al baño y luego cogió el móvil de la mesita de centro. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había desaprovechado la oportunidad. Esa mujer no iba a dejar de venir. Pero aún no había llegado. Y ahora Loki iba a avisarle que ya había aparecido en su casa. Así que también me levanté y lo seguí al baño para lavarme las manos. Y luego le dije, está bien. No tenemos por qué preocuparnos por esto en nuestra relación. Finalmente se lavó las manos y salió. Me aferré a él con fuerza. Donde quiera que fuera. Fui. Luego saqué varios temas y seguí charlando con él, fingiendo compensar el arrepentimiento por no habernos podido ver en más de medio mes. Al contrario. Parecía asustado y miró hacia la puerta varias veces. Al final me lo pidió. Calíope. ¿Tienes hambre? Salgamos a cenar. Me quedé quieto en el sofá. Loki. Por fin tengo un día para descansar. No quiero moverme. Prepárame algo de comer. Cuando oí un ruido afuera, Loki ya me había preparado un plato. Levantó la cabeza y miró fijamente la puerta. Su cuerpo, rígido como una marioneta. ¿Qué estaría pensando en ese momento? ¿Esperaba que la mujer de la puerta hubiera introducido la contraseña equivocada? ¿O creía que la mujer presentía la situación peligrosa en la que se encontraba? En fin, tuvo una boda impulsiva. La fortuna no le sonrió. Esa mujer abrió la puerta de un solo intento. Y ni siquiera se dio cuenta de que las pantuflas que Loki me había preparado habían desaparecido. Ella felizmente sostuvo algo en su mano y gritó hacia la habitación, Loki, ven a ver lo que te digo. Entonces me vio y bajó el brazo que tenía levantado. Debería haber estado esperando este día con ansias. Así que noté la ligera curva ascendente de sus labios. De repente, sentí que Loki no era inteligente. Había sido tan calculador por la mujer que tenía delante. Esta vez, no dijo que se había equivocado de puerta como la última vez. En cambio, se quedó allí, perdida, mirando a Loki. Fue como si accidentalmente hubiera expuesto su relación justo delante de mis narices. Así que recurrió a Loki en busca de ayuda. Loki la ignoró y me suplicó. Calíope, por favor, escucha mi explicación. Entonces volvió a mirar a esa mujer. Quería ahuyentarla. Antes de poder decir nada. Yo hablé primero. ¿Tienes hambre? ¿Te gustaría probar la comida de Loki? Era ridículo que los tres pudiéramos sentarnos en la misma mesa a comer. Originalmente había dispuesto que Loki y esa mujer se sentaran frente a mí. Pero Loki se negó e insistió en sentarse conmigo. Fingí estar triste y lo miré. Loki. Eres digno de mí. Así que se sentó al otro lado. Nadie comió la comida de la mesa. Y el ambiente estaba terriblemente silencioso. Esta conversación se convirtió en una situación en la que yo era el único que juzgaba. Ambos esperaban mi intervención. Incluso con justicia les di la oportunidad de hablar.
Encontré 2 papeles de la casa de Loki y los puse delante de ellos. Cuéntame tu historia. Loki dijo que no había necesidad de pasar por todo este lío. Me puse de pie. ¿Qué? ¿La historia es demasiado larga para escribirla? Entonces iré a buscar más papel. Loki. No te creo. Si no quieres escribir, entonces vete y déjame hablar con esta señora. Claro. Yo tampoco le creí a la señora de enfrente. Pero necesitaba saber qué había pasado entre ellos y no podía simplemente escuchar su versión de la historia. Su historia no fue larga. Media hora después, tenía su pasado en mis manos. Al principio de la historia, ambos escribieron que el otro había sido más proactivo. Así, a mitad de camino, 2 personas solitarias se encontraron. Incluso su encuentro y el inicio de su relación, a mitad de mes y durante el medio mes que estuve fuera. Durante esos largos 15 días, Loki dijo que se sentía tan solo que solo podía pensar en mí. Pero en realidad había estado con esta mujer todo el tiempo. En cuanto a la razón para darle la contraseña, Loki no lo mencionó. Pero la mujer de enfrente sí. Lo dijo con naturalidad. Loki. Te extraño. Y Loki le envió la contraseña. Espérame en casa. ¿Qué hacía esa noche? Estaba en una ciudad desconocida. Fantaseando con irme de juerga con Loki después de que mis horas extras se dispararan este mes. Fantaseaba con nuestro futuro mientras él lo estrangulaba con sus propias manos. Fue tan cruel conmigo. Loki se acercó a secarme las lágrimas y me convenció. Calíope. No llores. Es todo culpa mía. Le aparté la mano que había sujetado la de otra persona. No finjas reconocer tu error ahora. ¿Qué hacías antes? Me miró con expresión de dolor. Me convenció de no estar triste sola y me pidió que desahogara mi ira con él. Ya no podía comprender su amor. Dijo que me amaba. Pero encontró a otra mujer cuando no soportó la soledad. Dijo que no me amaba. Pero me miró con los mismos ojos de antes. Quizás su amor era real. Pero ya no era tan puro como antes. Me quedé allí sentado, frío. Observándolo suplicar humildemente mi perdón. Solo entonces comprendió que el cielo se había derrumbado después de que alguien irrumpiera en nuestro mundo. Esa mujer también observaba en silencio como Loki y yo nos íbamos a la deriva. Al principio, solo quería ver su horrible estado después de atraparlo con las manos en la masa. Cuanto más lloraba, más sentía que debía haber sido extremadamente imprudente en ese momento al darle a una mujer la contraseña para entrar libremente a su casa. De repente desahogó su ira contra ella. Narcisa. ¿No sabes que es hora de irte? ¿De qué te sirve empeorar las cosas? Desde el principio hasta el final, había estado culpando a Narcisa por no haber huido a tiempo en cuanto abrió la puerta. Quizás mientras Narcisa dijera que había entrado en la casa agraviada, o como la última vez. Loki tendría miles de maneras de convencerme de que un evento tan poco probable era solo una coincidencia. Doblé los 2 papeles con los detalles de su aventura y los guardé en mi bolso. No necesita irse. Me voy. Loki. Felicidades. Ahora puedes hacer estas cosas con valentía. Loki aún no soportaba el resultado de nuestra separación. Se emborrachó y me llamó pidiéndome perdón. Dijo. Calíope. Me equivoco. Prometo que cambiaré. Pero esta promesa no me convenció en absoluto. No podía estar a su lado todo el tiempo. Ya que había hecho algo así una vez, cada vez que lo dejara en el futuro, supongo que seguiría aliviando su soledad de esta manera. Quizás no volvería a buscar a Narcisa. Pero siempre aparecían otras mujeres. En el periódico de Narcisa. Escribió con detalle sobre el comienzo de su encuentro. En el gimnasio había un hombre y una mujer solteros. Y Loki se acercó para entablar conversación primero. Dijo que la estaba ayudando a ajustar su postura. Pero sus manos gradualmente cambiaron del toque cauteloso inicial a caricias atrevidas. Incluso Narcisa dijo que era Loki quien le daba señales especiales. En la descripción de Loki simplemente lo omitió con una breve frase. Dijo que Narcisa le pidió consejo.
Así que él amablemente la ayudó. Como resultado, la ayuda lo condujo a su casa. Sabía que había algunas exageraciones en las palabras de Narcisa. Pero también creía en la verdad de que cuanto menos palabras, cuanto más grave era el asunto. En fin, tenía que cumplir su obsesión. Ese día, ambos se acercaron con segundas intenciones. No creía que él cambiara. ¿Cómo podría cambiar algo como tener una aventura con solo decirlo? Guardé silencio ante su lloroso arrepentimiento. Estaba borracho. Y cualquier cosa que le dijera sería un enredo sin sentido. Nunca pudo empatizar con lo que había comprado en menos de un minuto después de que Narcisa entrara en su casa. Y luego cerró la puerta y se fue. Pensé que después de todo, Loki no podría evitar cometer semejante error como la gente común. Me pregunté qué tan amable había sido Loki con Narcisa al obligarla a intentar conseguir un resultado de mí. Pensé que Loki se había esforzado mucho para conquistarme. Pero al final, así fue como me dejó. Mientras yo asimilaba con dolor que me había tenido una aventura, él pensaba en comprarme más regalos para compensarme, mientras se enorgullecía en secreto de haber limpiado a fondo las huellas de la aventura. Incluso contrató a una empresa de limpieza para que limpiara la casa. Los accesorios para el cabello que había dejado caer debajo de la mesita de noche también fueron encontrados y colocados cuidadosamente sobre ella. En ese momento, sentí lo aterrador que era Loki. Poder lidiar con esas cosas con facilidad. Cuando lloró hasta quedarse sin fuerzas al final, seguía diciendo mi nombre. No podía creer que no supiera que tenía cero tolerancia para esas cosas. Después de todo, decidió hacerlo porque estaba seguro de que no me enteraría. O porque estaba seguro de que estaría atado por nuestros años de relación y decidiría soportarlo. Sin embargo, fue él quien cometió el error. Y él debería ser quien cargara con el dolor. Yo no debería estar atada a nuestra relación y tragarme el dolor que no me pertenece. Por fin le respondí esta noche. Loki. No es tan difícil pasar 15 días solo. No acabas de descubrir que me amas. Cuando hiciste algo así, no podías simplemente pensar que podrías ocultármelo con éxito. También tenías que pensar en qué pasaría si me enteraba. Ahora te lo digo, Loki. Me enteré de que tuviste una aventura. Y ya no te quiero. Loki vino a decirme a propósito que ya había solucionado el asunto de Narcisa. La gente siempre parece dispuesta a hacerse ilusiones sobre cosas irreales. Por ejemplo, Narcisa siempre pensó que podría tener un futuro con Loki gracias a esos 15 días. Por ejemplo, Loki intentó usar algún medio para que perdonara sus errores. Parecía que mientras uno reconociera sus errores y los corrigiera, sin duda sería aceptado. Dijo: Calíope. He cambiado la contraseña de la cerradura. Narcisa nunca podrá volver a entrar. Pero siempre recordaré el momento en que Narcisa abrió su puerta. Mi corazón, lleno de alegría, se estrelló contra su solitario amante. Si no me hubiera costado tanto aceptar tal situación que me quedé atónito por un momento, seguramente habría agarrado a Narcisa en ese mismo instante para pedírselo claramente y romper con Loki primero. También pensé que una vez pillé a Narcisa en su casa. Loki se alejaba completamente de mí por culpa. Y después de que me enteré, finalmente tuvo que admitir sus errores y siguió buscando oportunidades para volver juntos desde todos los ángulos. Sin embargo, no entendía que estaba diciendo que me amaba. Que me extrañaba. Y no podía vivir sin mí con un cuerpo y un corazón sucios. Y me sentía tan asqueada. Siempre podía separar su corazón de su cuerpo. Me entregó su supuesto corazón y su supuesto cuerpo a Narcisa. Me reí de él. Loki, pienso un buen rato y suspiro. ¿Y qué pasa si cambiaste la contraseña? Mientras Narcisa diga que te extraña, puedes volver a darle la contraseña. Se quedó allí mirándome con horror. Parecía que nunca se imaginó que los 15 días que tanto se había esforzado por minimizar estaban escritos con tanta extensión por Narcisa. Los horribles detalles que había intentado ocultar estaban completamente escritos por Narcisa y me los mostró. Nunca le había dicho que Narcisa escribiera bien. Cuando leí lo que escribió fue como si estuviera en el punto de mira, observando cómo se llevaban durante esos 15 días.
Durante esos 15 días, él y Narcisa se llevaban como una pareja verdaderamente enamorada. Él también decía que le gustaba y no podía evitar besarla. Es solo que Loki actuaba bien y podía retirarse más rápido. Mientras que Narcisa no pudo volver a la realidad después de esos 15 días. Entonces su codicia se convirtió en una espada e intentó cortar la relación entre Loki y yo. Loki y yo rompimos. Pero ella tampoco logró reemplazarme. Loki dijo que su amor por mí no era fingido. Pero tampoco me amaba con sinceridad. Nunca imaginé que Loki estaría tan loco como para suplicarme que no creyera la historia parcial de Narcisa. Dijo. Calíope. No todo lo que dijo debe ser cierto. Si tiene segundas intenciones. Seguramente dirá cosas que no me favorecen. Y me pidió que esperara. Encontraré a Narcisa y la confrontaré cara a cara. Le pregunté. ¿Esperar qué? ¿Esperar a que convencieras a Narcisa de cambiar su historia para engañarme? Negó con la cabeza y lo negó. Seguía pidiéndome que confiara en él. Diciendo que no había tantas historias entre él y Narcisa. También pensé que aparte de ir a trabajar, comer y dormir. ¿Qué otras historias podrían ocurrir en esos 15 días? Sin embargo, él simplemente llevó a Narcisa de vuelta a casa durante esos 15 días. Le dio la contraseña de su casa para que pudiera entrar y salir libremente. Cualquier incidente ocurrido durante esos 15 días podría usarse para destruir nuestra relación. Hubo un tiempo en que siempre creí firmemente que nuestra relación era indestructible. Al final, en cuanto tuvo otras ideas, entró Narcisa. Y entonces nuestra relación se hizo añicos. Aunque quisiera reconstruirla, los bordes rotos me irritaban las manos y me hacían sangrar por todas partes. Loki no entendía cuánto dolor sentía. Quizás lo que Narcisa dijo sobre su primer encuentro era falso. O la razón por la que le di la contraseña también lo era. Pero era cierto que habían estado juntos. De lo contrario, Loki no habría parecido tan asustado cuando Narcisa apareció y me pidió que escuchara su explicación, en lugar de interrogarla. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? Le aconsejé que se rindiera. Loki. No luches más. No puedes limpiar tu nombre. Aunque Narcisa haya mentido. Las pocas palabras que escribiste ya demuestran que tienes demasiadas cosas que ocultar. Sabes mejor que yo que todo lo que quieres ocultar es evidencia de tu culpa. Una vez que lo sepa, no podrás escapar de las consecuencias de que te haya dejado. Propuse pedirle a Loki que se calmara. Necesitaba detenerse y reflexionar seriamente sobre lo que había hecho. En lugar de pedir ciegamente que volviéramos en cuanto me enteré. O él mismo también necesitaba ver con claridad si lo que había hecho merecía perdón. Dije. Loki. Intentemos separarnos 15 días y veamos qué pasa. Él naturalmente sabía que no le propondría nada beneficioso. Esto solo era una forma de alejarlo de mí. Así que protestó en voz baja, Calíope. No me ignores. Había impaciencia en mi tono, Loki. Dame un poco de tiempo para recuperar el aliento. En cuanto me enteré de tu aventura con Narcisa, insististe en que admitiera tus errores. Seguiste apareciendo frente a mí. Constantemente me recordabas tus errores. No me diste tiempo para aceptarlo y asimilarlo. Ahora no tengo paciencia con Loki. Escuchar cada palabra que decía era una pérdida de tiempo. Parecía más triste que yo. Pensaría que era muy hipócrita. Si de verdad no soportaba mi liderazgo. ¿Qué había estado haciendo antes? Siempre pensé que sí me amaba. No sería difícil soportar esos 15 días de soledad. Durante los 15 días que estuve sola en un lugar desconocido y lo extrañé, nunca pensé en otra cosa. El trabajo ajetreado aún no me daba tiempo para respirar. Después de trabajar horas extras hasta altas horas de la noche, volví a casa. Me lavé. Y estaba sentado a la mesa comiendo comida para llevar cuando vi los mensajes de Loki. Empezó a contarme su itinerario el primer día de nuestra separación. Fue a trabajar. Salió del trabajo. Compró comida y cocinó solo. Luego se sentó en el sofá a ver la tele. Ya era tarde y decidió irse a dormir.
También me deseó buenas noches. Mi tristeza tardía me inundó el corazón en ese momento. Lo que estaba haciendo ahora era exactamente lo que pensé que haría cuando yo no estuviera. Ahora que me decía buenas noches. A mí. No solo no quería responderle. Además, su comportamiento me quitaba el sueño. Ya no podía comer la comida para llevar de la mesa. Y el cansancio de trabajar horas extras parecía insignificante comparado con la tristeza. Esta noche sin dormir, sin comer ni dormir, me la dio Loki. Estaba claro que había hecho un buen trabajo al atraparlos astutamente a él y a Narcisa. Pero seguía muy triste. Nunca imaginé que una separación tan breve le daría tiempo y espacio para engañarme. Obviamente. Debería haber sido suficiente con que me quisiera y me extrañara. Pero aún se sentía solo. Así que usó esos medios tan despreciables para aliviar su soledad. Entonces sus palabras diarias de amor se convirtieron en una broma. Cuando Delilah se dio cuenta de que había problemas entre Loki y yo. Ya llevaba 3 días seguidos sufriendo de insomnio por este asunto. Así que cuando llegó el fin de semana y estaba descansando, me obligué a tumbarme en la cama y relajarme con los ojos cerrados. En ese momento llegó la llamada de Delilah. Escuché con dolor cómo Delilah finalmente se dio cuenta de que, cuando le pregunté por la contraseña de Loki ese día, no era un capricho ni una broma. Esperaba más que nadie que Loki fuera digno de mi amor. Incluso digno de amarlo toda la vida. Pero la apariencia de esa mujer era demasiado sospechosa. Sabía que no podría obtener una respuesta de Loki preguntándole directamente. Si se lo preguntaba, seguramente lo negaría. Quizás me diría con firmeza que Narcisa simplemente entró por la puerta equivocada al escribir la contraseña correcta. O me engañaría diciendo que Narcisa había sido enviada por la empresa de limpieza a limpiar. Así que le pregunté a Delilah con cautela. Como resultado. También dijo que si conocía la contraseña de Loki, debía haber algo entre ellos. Después de todo, solo las personas con una relación íntima darían la contraseña. Me regañó. Calíope. ¿Hay algo que no puedas contarme? Estás sufriendo sola. Y yo me siento más angustiada que tú. Parecía que nunca había estado tan enojada como Delilah. Cuando encontré algunas pistas, estaba ocupada verificando mi suposición. Intento encontrar maneras de que Narcisa vuelva a casa de Loki. Y estoy ocupada rompiendo con él. El intento de separación de 15 días que le mencioné a Loki no me ayudó a tranquilizarme. Estaba ocupado con el trabajo. Ocupado con el insomnio y de repente, mientras estaba ocupado, me tragué esos dolores. Probablemente porque lo entendí, aunque me resistiera a separarme. No pude volver con Loki. Así que me di cuenta de que la situación actual ya era el mejor resultado. Aún podía sonreír y consolar a Delilah. No importa. Se acabó. Delilah. Le tendí una trampa a Loki y me aferré firmemente a la evidencia de su engaño. Fue el 10º día que Narcisa vino a buscarme. Para entonces, ya había superado el periodo más difícil. La reticencia y la desgana en mi corazón disminuyeron gradualmente. Y mi insomnio también había mejorado. Me di cuenta de que quien vino a buscarme era Narcisa cuando estaba a punto de caminar hacia el recibidor. No la había visto mucho. Pero me impresionó profundamente debido a esa situación. Aunque se había cambiado de ropa y peinado, pude reconocerla al instante por su silueta. En ese momento, me di la vuelta inmediatamente y subí las escaleras. No debería tener más contacto con Narcisa. Su aparición era la prueba de que Loki había cometido un error imperdonable. Ahora que había echado a Loki, Narcisa y yo solo podíamos ser 2 desconocidos que no teníamos nada que ver. Cuando regresé a mi oficina, Loki acababa de enviarme su almuerzo al trabajo. Aún así me preguntó con sinceridad cómo estaba mi comida. Había estado ignorando sus mensajes. Ahora tenía que coger el teléfono y responderle por primera vez. Loki. No dejes que Narcisa me moleste. Sabes que tengo pruebas de tu engaño. Si me presionas demasiado, las publicaré en línea. Loki me llamó frenéticamente una y otra vez. Colgué una y otra vez y finalmente lo bloqueé. Antes de que llegara Loki.
Recibí un mensaje de texto de Narcisa. Calíope. Todo lo que dije es cierto. No pude evitar bajar a ver a Narcisa. Quizás debería entender por qué seguía molestándome después de tantos días. Obviamente. Loki dijo que había roto con ella y que yo también me había retirado de su mundo. En lugar de ir a buscarlo, ella vino a perturbar mi vida. No soportaba que me intimidara sin decir una palabra. Empezó felicitándome por ser lo suficientemente inteligente como para notar rápidamente algo extraño cuando mostró sus defectos delante de mí por primera vez. Hasta ahora, conservaba una sonrisa calculadora. Calíope. Pensé que fue porque no eras lo suficientemente bueno que Loki fue a buscar a alguien más afuera. Incluso pensé en varios métodos y planeé dejarte algunas pistas poco a poco. Esperando a que los descubrieras. Fuiste tan inteligente que lograste tu objetivo con un solo movimiento, entre los métodos que me devané los sesos. Entonces ella se acercó a mí. Parece presumir y también advertirme. Lo que quiero es a Loki. Así que lo que puedo hacer es abrirte mi corazón y contarte todo lo que pueda. Me reí y le pregunté, ¿de verdad vale la pena intentarlo con Loki? En cambio, era bastante abierta. Antes de este incidente. ¿Te parecía excelente un Loki? A mí también. Calíope. No hay razón para no capturarlo. Sabía por qué Narcisa vino a buscarme. La miré y le pregunté, ¿vino Loki a ti? ¿Te culpó por contarlo todo con detalle y te advirtió que no volvieras a contactarnos? Sí. No me dio una oportunidad. Entonces, ¿no es razonable que escupa sobre tu relación? Calíope. Puedes adivinar cuánto de lo que dije es verdad o mentira. Mientras lo creas, nunca perdonarás a Loki. No me quiere. Y tampoco se lo voy a poner fácil. La regañé por estar loca. Pero ella señaló a Loki. Que estaba enojado a lo lejos. Y me sonrió. Mira a esta persona. En ese entonces aún podía intentar por todos los medios convencerme de que me fuera a casa con él. Ahora parece que quiere estrangularme. Su amor y su desamor son falsos. Rara vez, ¿no lo había pensado y dicho? Loki no se atrevió a mirarme a los ojos por Narcisa y la apartó de mí. En ese momento me pareció ver la escena de Loki y Narcisa volviendo juntos a casa. Lo que estaba escrito en el papel de Narcisa lo demostraba. Loki temía que la reconocieran. Así que siempre la sostenía en sus brazos y le pedía que obedeciera y bajara la cabeza. Ella escuchaba el corazón de Loki latir desbocado y le pareció interesante. Así que le pellizcó la cintura a Loki. Loki le aconsejó con dulzura, no causes problemas. No causes problemas. Tras darse la vuelta, entrar en la habitación y cerrar la puerta, la miró con ojos de presa y le preguntó. ¿Quieres morir? Loki no describió este incidente. De hecho, Narcisa sabía mejor cómo atacar el corazón de la gente. Lo que dijo era cierto. Mientras creyera un poco en lo que decía, no podía volver al pasado con Loki. Igual que cuando abrió la puerta con facilidad. Supongo que hay infinidad de historias detrás de ese comportamiento. Y entonces Loki vino a discutir de nuevo y me pidió que no le creyera a Narcisa. Pero ya sabía que realmente habían hecho esas cosas como pareja. Estaba a punto de conducir al garaje subterráneo cuando Loki vino a verme. Él también quería hablar conmigo. Usé los 15 días de separación que aún no habían pasado como excusa para postergarlo. Dijo que no me llevaría mucho tiempo. Al principio. Podría haberle dado media hora. Pero luego se redujo a 10 minutos. Siguió usando las mismas palabras que antes. Calíope. Necesito verte. Una vez me consideró tan importante para él como el oxígeno. Desde que acepté su propuesta, se esforzaba por pasar todo su tiempo libre conmigo. Decía que verme lo motivaba. Lo puse de tan buen humor que pudo seguir estudiando. Y siempre pensó que se esforzaría por un futuro brillante y tranquilo para mí. Sin embargo, esta relación que empezó en el campus aún no podía resistir la supuesta soledad. Cuando se sentía solo, en lugar de leer libros. Jugando a la pelota. O haciéndome videollamadas. Fue a buscar un sustituto.
Narcisa hizo el papel de buey durante esos 15 días. Incluso sus palabras de que no podía vivir sin mí eran mentiras. Se disculpó por la interrupción de Narcisa en mi trabajo. Probablemente ni siquiera él esperaba que Narcisa encontrara mi información y viniera aquí. Dijo, ya se lo he dejado claro. Es ella quien me ha estado molestando todo el tiempo. Siempre fue tan estúpido. Le dio a Narcisa suficiente amabilidad y ambigüedad. Y luego cuando me enteré pensó que podría echarla. Pero nunca pensó en lo que pasaría si Narcisa se volviera codiciosa. Por supuesto. Sería como ahora. Intentando por todos los medios molestar. Después de todo, era lo mejor para Narcisa. Aunque cometió semejante error. ¿Y qué? Su pareja era simplemente Narcisa. Le conté las intenciones de Narcisa y le aconsejé que mantuviera esa relación con ella. Pero me miró con expresión dolida. Calíope. ¿Sabes de qué hablas? Le pregunté. Loki. ¿Sabes lo que has hecho? Esa conversación terminó mal. 10 minutos fueron demasiado cortos. Tan cortos que nuestra conversación solo pudo centrarse en Narcisa. Esa noche Loki compartió conmigo su vida cotidiana como siempre. Pasó día tras día solo en esa casa cuadrada. Lo cual era monótono y aburrido. Evitaba mi actitud y respuesta. Cuando volví a recibir los mensajes acosadores de Narcisa. Le acabo de enviar su domicilio y su unidad de trabajo. Con el correo electrónico del director de su empresa adjunto al dorso. No era la única capaz de investigar información en secreto. Al principio pensé que si había un problema entre Loki y yo, era algo que ambos debíamos resolver. Ella no pudo resolver el problema de Loki y luego vino a acosarme. Fue demasiado. Se lo acabo de decir a Narcisa. Puedes continuar. Los escándalos sobre ti y mis manos se enviarán intactos a esta dirección de correo electrónico. Nadie dudará de lo que escribiste a mano. Ella sabía mejor que yo lo importante que era este trabajo para ella antes de conquistar a Loki. Inmediatamente. Se calmó y no hubo seguimiento. Ni siquiera me pidió disculpas. La noche del día 15 Loki vino a llamar a mi puerta. Coincidió con la hora en que fui a su casa a esperarlo ese día. El cambio de contraseña de la cerradura se convirtió en el primer obstáculo para detenerlo. Seguía observando cada uno de sus movimientos en medio de la tranquilidad. Estaba de pie en la puerta. Sosteniendo flores. Bien vestida. Esperando verme. Pero aún notaba las ojeras. Igual que yo al entrar. Se le notaba el cansancio en toda la cara. Durante estos 15 días de separación, ninguno de los dos lo pasó bien. Me informaba de su paradero a diario para demostrarme su determinación de corregir sus errores. Y lo que hizo me había torturado hasta ahora. Arruinó mi amor. Durante este periodo. Mi calidad de sueño empeoró. Y Narcisa volvió a mí. Fue la peor época de mi vida. Estaba tan agotada que me sentía como en el infierno. Después de no haber emitido ningún sonido durante un buen rato, volvió a llamar a la puerta. Calíope. Quiero verte. Abrí la boca para ahuyentarlo, Loki. Tú y Narcisa me han torturado hasta el punto de que la vida es peor que la muerte durante estos 15 días. Ni siquiera puedo imaginarlo si tuviéramos un futuro. Tú y Narcisa se habrían convertido en los verdugos que me mataron en ese momento. Dijo afuera de la puerta que eso no podía ni debía suceder. Yo también expresé mis sentimientos durante este periodo por mi cuenta. No puedo poner mi destino en tus manos. Si quiero vivir, tengo que alejarme de ti. Loki. Deja de soñar con volver. Estaba llorando afuera de la puerta. Decía que no podía vivir sin mí. Solo le aconsejé. No importa. Viviste bien esos 15 días en que no estuve. Loki. No mientas más después de que se descubran tus mentiras. Si no, me reiré de ti por ser tan estúpido. Historia adicional, probablemente incapaz de soportar el acoso de Narcisa. Loki, con un instinto suicida, clasificó las pruebas de su romance con Narcisa y las envió a la página web oficial de la compañía de Narcisa. Por un tiempo. Causó un gran revuelo.
Narcisa no pudo conservar su trabajo y se fue en desgracia. Sabía que Narcisa había tomado represalias similares porque durante ese periodo yo estaba de viaje de negocios en otra ciudad. El taxista me contó la historia de una pareja que se enfrentaba y se destrozaba. La contó con gran viveza. Estaba tan absorto escuchando que no me di cuenta de que se trataba de Loki y Narcisa hasta que el taxista mencionó el nombre de Loki. En ese momento, había pasado medio año desde que rompí con Loki. Cada día de los últimos 6 meses, después de alejarlo, fue mejor que esos 15 días en que estuve enredada con ambos. Al final, el enredo recayó sobre Loki. Tras experimentar el dolor que había sufrido. Tal vez ese día entendió lo que quise decir con que la vida es peor que la muerte. Probablemente fue esa tortura la que lo obligó a tomar esa decisión. Sin embargo, su evidencia también fue su debilidad. Al final se suicidó con ella.